Emma Hayes siempre había llevado una vida tranquila, lo que la hacía sentir segura, aunque también un poco pequeña, y nunca lo había cuestionado hasta el día en que Noah Carter volvió a entrar en su vida como un cambio repentino en el tiempo. Cerraba la pequeña galería de arte en la que trabajaba en su pueblo costero de Oregón, limpiaba el mostrador y no pensaba en nada importante cuando se abrió la puerta y entró el chico que había conocido tiempo atrás. Excepto que ahora era un hombre con lluvia en el pelo, confianza en los hombros y algo indescifrable detrás de los ojos. Su presencia la impactó con tal rapidez que le cortó la respiración, no por miedo, sino por reconocimiento, como si una parte olvidada de su vida se acercara y le dijera: «Hola». Cuando él pronunció su nombre con voz suave, cálida y casi aliviada, Emma sintió que los años se derrumbaban en un solo latido. No lo había visto desde que se marchó a la universidad sin despedirse de verdad. Él se había convertido en una historia que intentaba no contarse a sí misma, un recuerdo que guardaba para no sentir el dolor del abandono. Ahora estaba frente a ella, explicándole que había regresado temporalmente para un proyecto fotográfico sobre el redescubrimiento de lugares olvidados. Pero ella intuía que había algo más detrás de sus palabras tranquilas. Noah siempre ocultaba más emociones de las que admitía. Incluso ahora, de pie con naturalidad y la cámara colgada al hombro, le parecía una tormenta que no sabía cómo predecir. Miró a su alrededor, fijándose en los colores suaves que ella había elegido para la galería y en el espacio tranquilo que encajaba con su rutina segura. Luego la miró con esa media sonrisa que solía esbozar cuando tenía una idea que no estaba preparado para explicar. Antes de marcharse, se inclinó hacia ella con voz baja pero firme y le dijo que quería mostrarle algo nuevo, algo que nunca antes había sentido. No explicó lo que quería decir, no dio detalles ni razones, solo la promesa de un momento que ella no podía imaginar y un sentimiento que él insistía en que ella necesitaba. No fue una petición agresiva ni dramática, fue sincera, casi tierna, y le oprimió el pecho porque nadie hacía promesas vacías. Cuando él salió bajo la lluvia, Emma se quedó paralizada en la tranquila galería, preguntándose por qué su corazón latía más fuerte que la tormenta exterior. Una parte de ella quería ignorar lo que él estaba intentando iniciar, quedarse en la vida cómoda y predecible que había construido. Otra parte, la más tranquila, a la que rara vez prestaba atención, sentía como si se hubiera abierto una puerta en su interior, una puerta de la que ni siquiera sabía que existía. Esa noche se sentó en el porche con una manta sobre las piernas. Observaba cómo la lluvia amainaba y pensaba en el chico que una vez la retó a escalar acantilados, correr contra las olas y perseguir cosas que no creía merecer. Noah siempre había creído que la vida debía sentirse, no solo vivirse. Se preguntaba si él aún conservaría ese mismo fuego. No sabía por qué su regreso le parecía una pregunta sin respuesta, pero, en cualquier caso, sentía atracción por él. A la mañana siguiente, se despertó con el recuerdo de su voz resonando en su mente. No porque él le hubiera prometido algo romántico o dramático, sino porque lo había dicho con una tranquila certeza que la inquietaba de una manera que no podía ignorar. Fue a trabajar tratando de sacudirse ese sentimiento. Colocó nuevos cuadros, saludó a los clientes,
Fingió que todo era normal, pero sus pensamientos seguían volviendo a él, Noah, con sus ojos pensativos y sus historias inconclusas. No estaba segura de estar preparada para lo que él quisiera mostrarle, pero había una cosa que tenía sorprendentemente clara. Algo en su vida había cambiado en el momento en que él cruzó esa puerta. Y, aunque intentara fingir que no le importaba, su corazón ya había comenzado a cambiar. No sabía a qué se refería con mostrarle algo nuevo, pero sentía que algo nuevo estaba empezando, algo esperanzador, algo incierto, algo que hacía que su mundo se sintiera más grande que unas horas antes. Y no podía evitar preguntarse a dónde la llevaría. Asterisco Noah llegó a casa de Emma la tarde siguiente. Su camioneta rugió ligeramente al estacionarse bajo el gran roble que estaba allí desde antes de que ellos dos tuvieran memoria. Emma sintió una mezcla de emoción y nerviosismo al salir. Se apartó un mechón de pelo detrás de la oreja y se preguntó si estaría preparada para lo que él tenía planeado. Él la saludó con la misma confianza tranquila que la hacía sentir comprendida sin necesidad de palabras. Tan pronto como se subió al asiento del copiloto, el mundo pareció cambiar. Condujeron sin un destino claro. Serpenteaban por carreteras flanqueadas por altos árboles de hoja perenne. La luz del sol se filtraba a través de las hojas y creaba patrones que bailaban en el salpicadero. La presencia de Noah era a la vez familiar y diferente. Hablaba con facilidad de cosas sin importancia, su proyecto, la ciudad, recuerdos del pasado. Pero, en el fondo, se notaba tensión en su voz, una silenciosa insistencia en que algo más estaba por llegar. Emma intentó concentrarse en el paisaje, el suave zumbido del motor y los lejanos cantos de los pájaros, pero no podía ignorar cómo su pulso parecía seguir el sutil ritmo de la carretera. Finalmente, después de un tramo de carreteras tranquilas y curvas que parecían no tener fin, se detuvo en un mirador apartado que ella no conocía. Un lugar donde el bosque daba paso a colinas onduladas besadas por el sol. Noah salió primero y señaló el paisaje con elegancia despreocupada. Sin embargo, la mirada de sus ojos delataba un propósito más profundo, como si la hubiera traído allí no solo por el paisaje, sino por una razón que no podía expresarse solo con palabras. Emma lo siguió. El suelo era blando bajo sus pies, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. Mientras la brisa le agitaba el abrigo, Noah dejó la cámara con cuidado. Durante un momento, ninguno de los dos habló, dejando que el silencio se extendiera entre ellos, solo roto por el suave susurro de los árboles y el lejano grito de un halcón. Luego se volvió hacia ella con una expresión seria pero acogedora. «Siempre has mantenido todo tan a salvo», dijo, casi como si leyera sus pensamientos, «pero quizá ha llegado la hora de ver qué se siente al salir de los límites que te has marcado». Emma sintió un escalofrío, no por el frío, sino por el peso de sus palabras, como si él hubiera pronunciado algo que ella desconocía que guardaba en su interior. Intentó responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta y solo logró emitir un suave murmullo. La mirada de Noah se posó en la suya, sin presionar, solo esperando, paciente, pero decidido. Y se dio cuenta de que él pedía algo más que atención. Quería que se fijara en sí misma, que viera las partes que había ocultado, incluso a ella misma. Levantó la cámara y la apuntó hacia el horizonte, pero no para hacer una foto.
Quería que mirara de verdad y que sintiera el espacio entre las colinas, el cielo y la luz que se derramaba sobre el valle. Emma dejó que su mirada vagara, respiró profundamente y sintió algo desconocido que se agitaba en su pecho, una mezcla de asombro, anhelo y una pizca de vulnerabilidad. Noah volvió a hablar, esta vez en voz más baja, casi un susurro llevado por el viento. Hay más en la vida de lo que planeamos, Emma. Hay más en la vida de lo que planeamos, Emma. Solo tienes que dejar que te toque. La forma en que lo dijo hizo que su corazón se encogiera y se expandiera al mismo tiempo. Una contradicción que se sentía como esperanza envuelta en miedo. Ella quería entenderlo, alcanzarlo, pero no estaba segura de cómo dar el paso definitivo hacia lo que él le ofrecía. Noah dio un pequeño paso hacia ella y Emma pudo sentir el calor de su presencia. La sutil familiaridad de él contrastaba con la intensidad del momento. Su mente se aceleró, pensando en los años que había estado fuera, en el chico que había conocido, en el hombre en el que se había convertido y en la promesa tácita que flotaba entre ellos. Se dio cuenta de que ese viaje, esa tranquila aventura hacia lo desconocido, era algo más que el paisaje. Se trataba de un descubrimiento, de verse reflejada en alguien que aún recordaba los confines de su alma y que se preocupaba lo suficiente como para guiarla suavemente hacia sentimientos desconocidos. El sol continuó su lento descenso, pintándolo todo de dorado, y por primera vez en mucho tiempo, Emma sintió que el peso de su vida predecible se aligeraba, sustituido por la posibilidad de algo nuevo, algo para lo que aún no tenía nombre, pero que sabía que quería explorar. El aire parecía vibrar de posibilidades cuando se volvió hacia Noah. Sus ojos se encontraron y, en esa mirada, se produjo un sutil entendimiento. Ese día, ese viaje en coche fue el comienzo de una aventura que ninguno de los dos podía anticipar por completo, pero que ambos estaban dispuestos a emprender. Y, mientras el cielo se teñía de tonos ámbar y violeta, Emma se dio cuenta de que ya no solo lo seguía a él, empezaba a seguir una parte de sí misma que había dejado intacta durante años. El sol se hundía sobre las colinas. La luz convirtió el mundo en una sombra dorada y lavó los colores que se veían desde lo alto, lo que hizo que a Emma se le encogiera el pecho con asombro y con algo que aún no podía nombrar. Noah estaba a su lado, ahora en silencio, dejando que la brisa se llevara el peso tácito entre ellos. Emma notó cómo la luz suavizaba las líneas de su rostro. Notó que sus ojos tenían una profundidad que no había visto antes, una mezcla de anhelo, esperanza y, quizá, arrepentimiento. El aire olía a pino y a la lluvia anterior, fresco y limpio, y, por un momento, los dos eran las únicas personas del mundo. Noah se movió ligeramente, rozando su hombro con el suyo, aunque sin llegar a tocarla deliberadamente. Ella sintió una sacudida en el estómago y un vuelco en el pecho. «Emma», dijo en voz baja, casi inseguro. «Solía pensar que lo sentías todo con demasiada tranquilidad. Quizás estabas esperando el momento adecuado o a la persona adecuada». Su voz transmitía una vulnerabilidad que la tomó por sorpresa, porque Noah siempre había sido tan seguro y convencido, pero ahora sonaba humano y frágil, y eso le partía el corazón. Ella quería hablar, decirle que lo había echado de menos, preguntarle por qué se había ido, pero
Se le atascaron las palabras en la garganta. Se limitó a mirarlo buscando alguna pista sobre lo que sentía. Y, de repente, pareció que el aire entre ellos se cargaba de vida, guardando secretos que no se habían compartido en años. Noah dio un lento paso hacia ella y, aunque no la tocó, su presencia llenó sus sentidos. El viento soplaba por el mirador, levantándole el pelo, y parecía como si el momento mismo la empujara a inclinarse hacia él, a sentir la intensidad que había intentado evitar todos esos años. «Noah, ¿por qué has vuelto realmente?», susurró ella, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y esperanza. Él se detuvo, bajó ligeramente la mirada y luego la volvió a levantar, con una honestidad que le hizo doler el pecho. «Quería que sintieras algo nuevo», dijo, «porque quería que sintieras lo que yo he estado sintiendo durante años, lo que nunca dejé de sentir». Emma contuvo el aliento. Su mente se llenó de recuerdos del chico que había sido, del amigo al que había amado en secreto y del hombre en el que se había convertido, cargando con el peso de unos sentimientos que nunca había explicado del todo. Sintió una calidez extenderse por su pecho, una conexión frágil y emocionante que le provocó un dolor que no había previsto. El momento parecía suspendido en el tiempo, dorado y tierno. Pero, antes de que ella pudiera responder, el agudo sonido del teléfono de Noah rompió el hechizo, sobresaltándolos a ambos. Él miró la pantalla y Emma vio cómo su expresión cambiaba de la esperanza a la preocupación en un instante. La emoción dio paso a la tensión. «Emma, tengo que decirte algo», dijo en voz baja, y ella sintió un nudo en el estómago al intuir que lo que él estaba a punto de decir alteraría la frágil burbuja que habían creado. Se sentaron en un tronco caído cerca del borde del mirador. La luz que se desvanecía pintaba sus rostros de un color ámbar. Noah dejó a un lado el teléfono, como si contuviera respuestas que no estaba preparado para afrontar. «Esa llamada», dijo, «es un recordatorio de por qué volví y de por qué quizá no me quede». A Emma se le encogió el corazón, aunque aún no sabía lo que eso significaba, solo que la magia del momento se veía amenazada. Instintivamente, extendió la mano y acarició el tronco cerca de él. Él la miró con una mezcla de culpa y nostalgia que hizo que Emma sintiera la necesidad de obtener respuestas y conexión al mismo tiempo. «Quería que sintieras esto porque quería que me entendieras», continuó, «que entendieras lo que ha estado dentro de mí todos estos años, incluso cuando no estaba aquí». Emma escuchó. Cada palabra la acercaba más a la verdad que había anhelado, aunque ésta fuera complicada e incierta. «Noah», susurró, casi temerosa de terminar su pensamiento, temerosa de que el momento se rompiera si hablaba demasiado alto. «No sé qué pasará después», admitió él en voz baja. «Pero quiero luchar por esto, sea lo que sea, tú me dejarás». El aire parecía haberse detenido a su alrededor, reteniendo sus palabras, sus emociones, la historia no contada y las nuevas posibilidades por igual. Emma sintió que el peso de los años se disolvía en esa luz dorada y era sustituido por una frágil esperanza, un anhelo y una tierna emoción que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Se dio cuenta de que la belleza no residía en saber lo que vendría, sino en sentir plenamente ese momento con él a su lado,
sintiéndose viva para el mundo de una manera que no lo había estado en años. El sol se hundió y el mirador se sumió en la sombra. Sin embargo, el resplandor permaneció entre ellos, una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara a continuación, habían descubierto algo innegable, algo que valía la pena explorar, algo nuevo. Y, cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo que se desvanecía, Emma supo que, por primera vez, estaba lista para sentir todo lo que había mantenido oculto, porque Noah había abierto la puerta y ella estaba dispuesta a cruzarla, a arriesgarse. El cielo se había oscurecido hasta convertirse en un suave crepúsculo. Los últimos vestigios de oro se desvanecían en un azul tranquilo y Emma y Noah se sentaron en el tronco caído. El mundo a su alrededor se silenció, como si contuviera la respiración. El teléfono de Noah yacía a su lado. La vibración de una llamada anterior aún flotaba en el aire y sus manos temblaban ligeramente cuando lo cogió. Luego lo dejó y decidió mirarla a ella. «Emma», empezó, con voz baja pero firme. «Esa llamada me ha recordado por qué volví y por qué quizá no me quede mucho tiempo». Su corazón se retorció y un miedo repentino se mezcló con la calidez que sentía al estar cerca de él. Se inclinó ligeramente hacia adelante, sintiendo la tensión en los hombros y en la forma en que apretaba la mandíbula bajo el peso de las palabras no dichas que flotaban entre ellos. Él la miró a los ojos con una mirada suave, pero conflictiva, que transmitía una mezcla de anhelo, preocupación y honestidad que la dejó sin aliento. «Quería mostrarte algo nuevo porque quería que me entendieras», dijo con voz temblorosa, casi inaudible. «Quería que sintieras lo que he estado sintiendo todos estos años, incluso cuando no estaba aquí». Amma sintió un nudo en el pecho al comprender el significado de sus palabras y experimentó una avalancha de emociones, alivio, esperanza y un dolor agridulce que le aceleró el pulso. Pensó en todos los momentos en los que había imaginado su regreso, todas las preguntas que había guardado durante años y todos los sentimientos que había reprimido parecieron aflorar de golpe. «Noah, no sé qué decir», susurró con la voz entrecortada, mientras luchaba por igualar la intensidad de lo que sentía en su interior. Él se acercó ligeramente sin tocarla, pero acortando la distancia entre ellos con su presencia. Ella se dio cuenta de lo mucho que lo había echado de menos y de lo profundamente que había anhelado la conexión que habían compartido. «No sé qué pasará ahora», admitió él con los ojos brillantes bajo la luz que se desvanecía. «Pero sé que quiero luchar por esto, sea lo que sea, si me dejas», dijo con sinceridad en la voz. La sinceridad de su confesión llenó el corazón de Emma de una mezcla de alegría y miedo. Quería decir que sí, quería adentrarse en lo desconocido con él. Sin embargo, la idea de volver a perderlo la hizo dudar, dejándola suspendida entre el dolor del pasado y la posibilidad del presente. El viento soplaba suavemente entre los árboles. Llevaba consigo el aroma de los pinos y el sonido lejano de las olas rompiendo muy por debajo, como si la propia naturaleza la instara a aprovechar el momento. Emma respiró hondo, sintiendo cómo el peso de años de anhelo se aliviaba ligeramente y era sustituido por algo frágil, pero innegable. Se dio cuenta de que lo que Noah le ofrecía no era solo un momento romántico o nostálgico,
sino una invitación a sentir profundamente, a adentrarse en una parte de sí misma que había mantenido oculta y que ansiaba conexión y valor. La luz que se desvanecía pintaba sus rostros con tonos suaves, resaltando la intensidad de sus ojos. El sutil temblor de emoción que ninguno de los dos quería expresar por miedo a romper la frágil burbuja de entendimiento que habían creado. «Quiero intentarlo», dijo ella finalmente, pronunciando con voz firme las palabras que había guardado dentro durante tanto tiempo. Palabras que reflejaban la esperanza que sentía, el deseo de permitirse experimentar algo nuevo y real. Los labios de Noah se curvaron en una suave sonrisa de alivio y la tensión de sus hombros se relajó al darse cuenta de que ella estaba dispuesta a dar un paso adelante con él para explorar juntos la incertidumbre. Durante un momento, ninguno de los dos habló, dejando que el silencio los envolviera como una manta. Llenas de potencial, de promesas y del peso de una historia no contada, las estrellas comenzaron a aparecer, primero tenues y luego más brillantes, esparcidas por el cielo cada vez más oscuro. Como si el propio universo fuera testigo del comienzo de algo que ninguno de los dos podía predecir por completo, Emma sintió la emoción de nuevos sentimientos, esperanza, anhelo, entusiasmo y una conexión profunda y tierna con alguien que no solo había regresado a su ciudad, sino también a su vida y que le mostraba todo lo que se había estado perdiendo. Noah la miró con los ojos reflejando la tenue luz de las estrellas, y si ella supo que, aunque el futuro era incierto, habían encontrado un momento importante, un momento que podría convertirse en algo duradero si lo cuidaban juntos, y en ese tranquilo crepúsculo, con el mundo a su alrededor en silencio y quietud, Emma comprendió que ese sentimiento le prometía algo nuevo, algo que no se había atrevido a experimentar antes, ya estaba floreciendo en su corazón, frágil, pero imparable, listo para guiarlos a ambos hacia lo que viniera después.